Muy buenos días, hermanos. Día jueves. Ya prácticamente estamos terminando esta primera semana de este 11º mes del año, mes de noviembre. Estamos comenzando nuestro devocional. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Muchos hermanos ya se están conectando para tener este tiempo juntos estudiando la Escritura. Y ayer comenzamos una nueva serie estudiando el Salmo 3. Como yo les decía, como yo les comentaba, para mí personalmente el estudio de los salmos es un placer. Disfruto estudiando los salmos. Es uno de los libros que más aprecio en la Escritura. Y decidimos comenzar ayer el estudio del Salmo 3, Salmo de David. Ayer hicimos una mención, ¿no? Iniciamos nuestro estudio haciendo un exhaustivo análisis del contexto histórico en donde este salmo se generó. Hablábamos ayer de que este salmo, de acuerdo al epígrafe, nos dice que este salmo fue escrito en el momento en que David está huyendo de la conspiración de Absalón, su hijo. Dijimos lo que provocó esto. No, esto no fue de la noche a la mañana. Esta conspiración, este levantamiento de Absalón para quedarse en el trono de su padre, no nació de la noche a la mañana. Este movimiento que está haciendo Absalón es producto de frustración muy profunda, es un producto de lo que David hizo o no hizo en algún momento. Recuerde que David comenzó en un momento de su vida a mostrar debilidad en su fibra moral y comenzó a tener varias mujeres. De hecho, se nos mencionan 6 hijos de David que tiene en Hebrón, pero de 6 mujeres diferentes. Esto fue debilitando su fibra moral. David era un hombre de pasiones, era un hombre apasionado con todo lo que hacía. David era un hombre de pasiones y él era un hombre de apetitos sexuales voraces. Es decir, él era un hombre apasionado y necesitaba siempre tener mujeres cerca de él. Esto finalmente lo llevó a debilitarse. Llegó el punto, siempre hay un día, siempre hay un momento en que la fibra moral de un hombre es probada. Y esto ocurrió cuando David, quien debió estar luchando con los ejércitos de Israel, decide quedarse en su casa, y usted sabe la historia, ¿no? Sale a la terraza, sale a mirar, ve a una mujer que se está bañando, la desea en su corazón, pregunta quién es ella es hija de, es esposa de. Esto era suficiente, 2 Samuel 11:3, esto era suficiente como para detener a David, pero él decide seguir con esto, la trae, consuma el pecado sexual con ella, la devuelve, la mujer le dice estoy encinta, David rápidamente tiene que planificar algo para encubrir su maldad, salir airoso, él le tiene más miedo a la gente que a Dios y trata de esconder, manda a buscar el esposo de esta mujer, lo trata de engañar, etcétera, etcétera. Este hombre no responde a las insinuaciones de David, se mantiene firme, no va a su casa para no dormir con su esposa. David pone en su propia mano un mensaje al general en donde pide que sea puesto en el lugar más riesgoso de la batalla. Esto ocurre y finalmente Urías muere y esto le da pie para que David se case con la viuda. La Biblia dice claramente que esto fue algo que no le agradó a Dios. Dios entonces envía al profeta Natán, que por medio de una parábola muy sencilla, en donde le cuenta que un hombre, un hacendado, tiene muchas ovejas, viene alguien a comer con él y él, en vez de tomar una de sus miles de ovejas, decide tomar la oveja de un hombre pobre que tiene solamente una oveja, a quien ama, a quien cuida como si fuera su propia familia. Pero este hombre hacendado toma esta oveja, la mata, y esto provoca la ira de David. Y él dice, no, esto no puede ocurrir en mi reino. Este hombre que hace estas cosas debe pagar 4 veces. El dedo de Natán lo apunta y le dice, tú eres ese hombre. David ha mencionado la sentencia 4 veces. Y esto ocurre, hermanos, primero
muere su hijo, producto de la relación inmoral con Betsabé. Luego se produce una violación de su hijo mayor, quien atenta contra la vida de Tamar, la viola, primero la desea, la viola y luego la abandona. Esto es el segundo pago. El tercer pago es que Absalón, quien es hermano de padre y madre de Tamar, decide tomar venganza y mata, ¿cierto? Conspira contra Amnón y lo mata. Este es el tercer pago. Y el cuarto pago es este levantamiento, esta conspiración de Absalón contra su padre. Segunda Samuel 15:30 nos dice que David tiene que abandonar Jerusalén porque él no va a enfrentar a su hijo, no va a enfrentar esta conspiración, y la Biblia nos dice que David huye de Jerusalén con la cabeza cubierta, llorando y descalzo. Son tres símbolos de humillación. En ese momento es que David escribe este salmo. Quiero usar para el análisis de este salmo la división que hace el pastor John MacArthur de este salmo. Él lo ha dividido en tres partes. La primera parte es el verso 1 y 2, la tercera parte es el verso 3 al 6 y la tercera parte es del verso 7 al 8. Así que hoy vamos a comenzar la primera parte que el pastor John MacArthur titula El dolor del salmista. El dolor del salmista, versos 1 y 2, y lo vamos a leer. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora, la obviedad del dolor de David se hace patente en los primeros versos, en las primeras líneas de este salmo. David está mostrándonos ahora la perspectiva de él como un hombre sufriente. Ahora, estas palabras que David va a mencionar obviamente están llenas de dolor y también están llenas de subjetividad. ¿Por qué? Porque David abre su corazón y nos va a decir cómo está su corazón frente a esto. ¿Qué está pasando con él? ¿Cómo está sufriendo? Aun cuando la situación sea tan grave, el que sufre la considera mucho más grande de lo que es. Y eso es siempre. Nosotros que sufrimos, cualquiera de nosotros que enfrenta una situación dolorosa, siempre pensamos que es más dolorosa de lo que realmente es, porque está llena de subjetividad. Este es el caso con David. Desde su perspectiva de dolor, él ve las cosas mucho más grandes y difíciles de lo que realmente son. No estoy diciendo que no hay o que no existe dolor o sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que desde la perspectiva de David, ¿cierto? Desde su perspectiva, las cosas son mucho más graves de lo que realmente son. Como dije, no digo que esta situación no sea grave, pero él la ve, ¿cierto?, desde una perspectiva más grande, porque lo ve desde adentro. El dolor entonces se convierte en una lupa que aumenta la percepción de la realidad, de la crisis. Básicamente, en el primer versículo, David dice dos cosas. Lo primero que dice es que se han multiplicado sus adversarios, y lo segundo que dice es que se han levantado contra él muchos. Lo que David nos está diciendo es que él está viviendo esta situación dolorosa. Es que además nos dice que él sabía que tenía enemigos. Claro, era obvio. En algún lugar, en algún rincón, hay gente que no está completamente de acuerdo conmigo. Eso es obvio. Cada uno de nosotros tiene detractores, personas que no están completamente de acuerdo. David sabía que tenía enemigos. Lo que no sabía era la cantidad de enemigos que tenía. Y la conspiración de Absalón contra su padre reveló, sacó a la luz, sacó a flote todos aquellos
enemigos que estaban en el sedimento del agua, ¿no? Y cuando uno agita en las aguas de un río se levanta ese sedimento. La conspiración de Absalón entonces ha revelado a sus enemigos que estaban en oculto, que estaban en secreto, que no hablaban, que no decían nada. La rebelión, la conspiración de Absalón los ha revelado. Seguramente siempre tuvo estos enemigos, siempre tuvo detractores, siempre tuvo siempre tuvo personas que estaban en su contra. Pero esta situación crítica los ha revelado, los ha mostrado. Él pensaba, él creía, pero ahora es real. Se han manifestado, han aparecido, han sido puestos en la luz. Él usa dos palabras para referirse a estos enemigos. Él los llama primero adversarios y luego los llama aquellos que se levantan contra mí. La palabra adversario quiere decir aquellos que afligen cierto dolor, quiere decir aquellos que causan ciertas presiones. Son aquellas personas que nos ponen en una situación de estrecho, crítica, los que causan angustia. La palabra también se refiere a aquellas personas que nos ponen en un lugar estrecho, estrecho, estrecho y aumenta. Es un adversario, es un enemigo, pero también es un opresor. Luego David menciona la palabra muchos, que se repetirá en los versículos 2. Muchos son los que se levantan contra mí. Los que se levantan contra mí está hablando de personas hostiles, uno que es contrario, un opositor, un adversario, un oponente, alguien que directamente está contra mí. David ha dicho eso, muchos, lo repite en el verso 1 y en el verso 2, muchos, son muchos los que le causan angustia, muchos los que se le oponen, muchos han levantado contra él, muchos hablan en contra de él. David se siente en una prisión, oprimido, confinado. Muchos son también los que se levantan contra David. Muchos son los que están en su contra, no a su favor. Así que David se refiere a este grupo de hombres que, valiéndose, tal vez cobardemente, David está hablando de estos hombres que estaban solapados, estaban parapetados de las circunstancias, pero aprovecharon este levantamiento, esta conspiración iniciada, provocada por su hijo, para levantarse en esta rebelión y acompañaran a Absalón en esta conspiración. El ataque primero es verbal. Hermanos, ¿qué duda cabe? El ataque siempre es verbal. La crítica mordaz, la crítica ofensiva. El ataque de estos hombres primero es con sus bocas, con sus dichos, con sus sentencias, con sus críticas. El primer ataque que recibe David es, finalmente estos hombres deciden salir a la superficie y ahora abren sus bocas. Hermanos, qué difícil, qué duro, qué doloroso es saber que gente que estaba ahí y que en algún momento me miraba, en algún momento gente que, ¿cómo está? Y de repente, por una situación circunstancial, deciden salir a flote y hablar, y hablar, y hablar. Dichos, sentencias, David dice que estos abundan. Abundan los que hablan en su contra. Este ataque verbal es una sentencia. Es una sentencia. Dice el verso 2, muchos son los que dicen, ellos dicen, están hablando contra David. Permítame llevarlos al Salmo 64. Vamos a volver al Salmo 3. Pero permítame leerle el Salmo 64. También es un salmo escrito por David. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja.
Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. David está hablando lo mismo acá. Estos hombres que preparan sus lenguas, afilan sus lenguas y lanzan luego saeta, que es una saeta amarga. Es una palabra amarga. El primer ataque que ha enfrentado David, el primer ataque que enfrentan los creyentes, el primer ataque que enfrentan las congregaciones, los liderazgos, es un ataque verbal. Usan su boca para atacar, afilan su boca como una lanza afilada y luego la lanzan como una saeta amarga. David dice, ellos dicen, ellos hablan, ellos dicen, ellos afirman, ellos declaran, ellos anuncian, ellos sentencian, ellos emiten juicio y están hablando de David. Dice, muchos son los que dicen, de mí. Literalmente el hebreo, si usted no lo sabe, el texto hebreo cuando David usa la palabra hablan de mí, en el hebreo dicen de mi alma. En otras palabras, David dice que ellos están hablando en contra del alma de David. Ellos están hablando a su interior. Ellos están desmenuzando y destruyendo su alma. Hermanos, no podemos soslayar, no podemos minimizar el poder que tienen las palabras. Cuando una persona es atacada verbalmente, lo que realmente es atacado es su alma. Y su alma es el interior de su ser, en donde están sus emociones, sus percepciones, sus recuerdos. Ahí está. De vuelta a la página, una página conmigo y leamos lo que nos dice el verso 7, que también fue escrito en un momento de persecución de David. Y dice el verso 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Aquí David está diciendo que estos enemigos están hablando, están persiguiéndolo y no sea, dice, que desgarren mi alma como lo hace un león. Hermanos, cuando alguien ataca verbalmente a otra persona, inicia un ataque, una acusación, eso afecta en lo profundo de su alma a la persona de la que se habla. Hemos hablado muchas veces en nuestra congregación, hemos explicado muchas veces el poder de la palabra, hemos querido enseñar, hermanos, el poder que tiene la palabra, lo hemos dicho muchas veces. Y aquí David nos enseña que palabras pueden desgarrar el alma. Las palabras que tú oyes contra ti pueden desgarrar tu alma. Y eso es lo que está pasando aquí con David en el Salmo 3. Muchos son los que dicen, muchos son los que hablan, muchos son los que atacan. Y eso, hermanos, es un ataque al alma. La afirmación es que David no tiene salvación. En otras palabras, no hay salvación para David, puesto que Dios lo ha abandonado. Claro, Absalón se ha levantado contra él. Muchos de los enemigos que estaban ahí escondidos, muchos de los enemigos que estaban ahí en lo oculto, en lo secreto,
David tenía muchos enemigos en secreto. David tenía muchos enemigos en contra de él que no eran enemigos manifiestos, hermanos. Pero vista esta situación, se han levantado y todos piensan que Dios lo ha abandonado. Dios lo dejó, Dios te dejó, David. No hay salvación para ti de parte de Dios. No hay para ti. Las palabras entonces, las sentencias que David oye, no tienes escapatoria. Y lo peor de todo es que con este pecado que tú has cometido con Betsabé, estás recibiendo el castigo, y este es el cuarto castigo que tú recibes, es un levantamiento de tu propio hijo. David no tiene salvación. Las palabras oídas por David han calado en lo más profundo de su ser y su alma. Sus emociones, su vida interior ha sido atacada. La verdad es que David había cometido muchos errores. Y tal vez en lo profundo de su corazón, él pensaba, sí, Dios me ha olvidado. Dios me ha dejado solo. Dios no está conmigo. Muchos creyentes experimentamos estas situaciones difíciles, dolorosas, y hemos sentido de alguna manera en lo profundo de nuestro ser, por todo lo que está ocurriendo, uno y otro, muchos se levantan, muchos hablan, muchos están atacando. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Muchos. Mucho más cuando hay un grupo de personas que lo repite, y seguramente David ya lo ha creído en su corazón. Estos dichos han llegado a lo profundo de su ser, a sus emociones, y están dominando ahora sus pensamientos y sus acciones. El ataque verbal, hermanos, es uno de los más poderosos ataques en contra de los hijos de Dios. La Biblia habla mucho sobre el poder de la lengua. Por ejemplo, Salmo 71, 10 y 11 dice, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Hay un ataque contra David, y es un ataque emocional. Los que atacan a David le dicen, no hay para ti salvación, Dios se ha olvidado de ti, Dios te ha abandonado. Esta es una de las sentencias más dolorosas y tristes que algún creyente en algún momento pueda oír. Saberse abandonado por Dios es una de las experiencias más tristes y una de las sensaciones más dolorosas que el creyente puede experimentar. Salmo 77, versos 6 al 9. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado el tener misericordia para conmigo? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? La experiencia del salmista es la de sentirse abandonado, solo, sentirse olvidado por Dios, sentirse lejos de Dios. Sus enemigos lo están atacando, abren la boca y lo que sale de su boca son flechas, dardos, puñales que atacan lo más profundo de su corazón. David se siente desechado. David se siente abandonado por Dios. El ataque es cruel. David tiene que pensar, y lo va a hacer. ¿De qué manera lo hace? Mañana continuamos nuestro estudio. Mañana seguimos estudiando el Salmo 3. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Espero verlos mañana para seguir estudiando lo que la Biblia nos dice sobre la conspiración y el poder de la lengua. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día.